Muy buenos días para todos, muy buenos días para esta bella ciudad azul que me trae los mejores recuerdos, gracias a esta ciudad tan bella, tan noble y tan pequeña pero tan grande al mismo tiempo. Me enamoré de la cultura argentina, me enamoré del vino, de la carne y por supuesto de estar acá compartiendo con ustedes estas breves reflexiones en torno a un tema que aparentemente se da como por resuelto por la doctrina o por las diversas codificaciones, pero en realidad en torno a ellas hay unos serios problemas o hay unas pequeñas dificultades que yo quisiera acá compartir en la medida de que el tiempo nos lo permite. En torno a la prohibición del conocimiento privado del juez, yo creo que lo que primero tendríamos que decir es lo siguiente: se trata en primer lugar de una garantía innominada, porque en realidad es un tanto difícil o es un tanto complejo, al menos en la investigación que yo abordé, es un tanto difícil conseguirla como una garantía expresa, es decir, se da por sentada, se da por supuesta dentro de las diversas constituciones, dentro de las diversas legislaciones procesales, y en ese orden de ideas pues considera el legislador, considera el constituyente que no habría necesidad de hacerla expresa. Pero en realidad la propuesta que yo quiero compartir con ustedes es que debemos remarcar o debemos al menos alzar la voz para que en realidad esta garantía se vuelva más tangible y más concreta, porque en la práctica nuestros jueces están yendo en contravía de esta supuesta prohibición que a la sazón parecería obvio, parecería elemental. ¿Cuáles serían los fundamentos de la prohibición o del por qué el juez no puede fallar con base en su conocimiento privado, entendiendo por conocimiento pues toda la información que a través de nuestros sentidos, que a través de nuestra experiencia podemos ir adquiriendo, y concretamente el conocimiento judicial sería entonces esos datos, esos hechos y esos derechos que se invocan en sede jurisdiccional para que entonces el juez provea una decisión que te lo conforme un litigio. El primer fundamento de esta prohibición, que vuelvo e insisto, debemos alzar banderas en pro de ella para evitar su atropellamiento, es el principio dispositivo que irriga a todo proceso jurisdiccional, independientemente del área o la rama del derecho sustancial que se esté persiguiendo, ¿cierto? Este principio dispositivo nosotros lo podemos desglosar, lo podemos dividir en tres grandes garantías, o subgarantías mejor: la carga de la prueba, que ya el doctor Terraza nos ha dado mucha ilustración y pertinente e interesante sobre ella. Otra carga que en cierta medida también es muy desconocida, porque pudiera concluirse que también se da por supuesta, que es la carga de la afirmación de los hechos, es decir, no basta con solo probar el hecho, sino que adicional a eso hay que invocarlo, hay que alegarlo, y en ese orden de ideas pues los medios de prueba pues deberán ser lo suficientemente pertinentes, conducentes y necesarios para formar la convicción que el litigante quiera sobre el juez. Y por último, la congruencia. Recordemos que la sentencia, el proveído jurisdiccional del fallador debe ser el fiel reflejo, debe ser el estricto cumplimiento de lo afirmado, confirmado y pretendido, solicitado por las partes, ¿cierto? Entonces, en torno a esa idea es que se funda la prohibición del conocimiento privado del juez, toda vez que al juez en principio, pues, o bueno, en principio no, de ninguna manera se le permite probar, y en ese orden de ideas tampoco el juez se le estaría vedado, se le estaría mejor autorizado a afirmar ningún hecho. Antes bien, él tiene que tratar de dilucidar si los hechos afirmados por las partes y posteriormente confirmados, pues efectivamente satisfacen o llegan a colmar su convicción para él poder decidir en consecuencia. Bien. Otro punto muy importante que también le da sustento a la prohibición del juez fallar con base en su conocimiento particular o privado es la noción de la verdad procesal y de la imparcialidad. La verdad procesal por nosotros es un concepto ya ampliamente destilado, en el sentido de que nosotros somos unos férreos gladiadores, si se me permite la expresión, en el sentido de que estamos totalmente convencidos y totalmente asegurados de que la verdad procesal es tan solo formal, procesal, provisional, y que alcanzar la verdad absoluta es algo místico y esotérico, por decirlo menos, y que al juez
no le corresponde ni tiene por qué hacerlo por sus limitaciones físicas, por sus limitaciones sensoriales, por sus limitaciones de tiempo, por supuesto. Y en ese orden de ideas, pues como el juez solamente se va a limitar a decir una verdad, no la verdad con V mayúscula, no la verdad sino una verdad, que es la verdad probable y probada dentro del juicio, en ese orden de ideas, él se alza como un sujeto donde la imparcialidad le implica a él una ajenidad no solamente personal, sino igualmente institucional. En ese orden de ideas, es por eso que al juez se le tiene prohibida toda actuación oficiosa, en la medida en que de una u otra forma, cualquier actuación oficiosa, sea un auto para menor proveer o peor aún sea el decreto de una prueba, lo va a conllevar irremediablemente a que un prejuicio que él tenga en mente pues trate de institucionalizarlo entre comillas o de legalizarlo entre comillas dentro del expediente. Tengamos en cuenta las enseñanzas que nos dice el profesor Luigi Ferrajoli en el entendido de que la labor jurisdiccional debe ser una labor jurisdiccional en sentido estricto y no en sentido lato o simple como normalmente vemos en nuestros jueces, en tanto que el juez solamente está llamado a declarar derechos y a partir de donde el juez declara hechos y derechos, a partir del acervo probatorio pedido, afirmado y solicitado por las partes, más nunca por las que él decrete de oficio, pues, porque en ese orden de ideas el juez deja de ser un mero declarante de los hechos y el derecho para convertirse en un sujeto creador y constituyente de hechos y derechos, lo cual repugna totalmente con la garantía republicana que es el debido proceso. Y que no se nos olvide, por supuesto, que de la multiplicidad de conflictos sociales que genera el normal devenir y el normal discurrir entre todos nosotros como asociados, hay multiplicidad de conflictos, hay multiplicidad de controversias, pero de ese universo tan grande de controversias, el juez solamente está llamado a conocer un único y exclusivo conflicto, que es el litigio, entendido el litigio como un conflicto intersubjetivo de intereses manifestado en una pretensión procesal susceptible de ser resistida. En ese orden de ideas, por eso, si un juez del Palacio de Justicia bello que tenemos aquí al frente de nosotros sale luego de su jornada laboral y se encuentra con que frente a sus ojos alguien está siendo víctima de un asalto y un robo, por más que el juez quiera, por más que el juez lo desee, no puede llegar y capturarlo, acusarlo y proceder a condenar, porque se supone que el juez tiene que llegar al proceso, tiene que llegar al estrado impoluto y limpio respecto de los hechos en materia de litigio. En este orden de ideas, si le permitiéramos a ese juez que vio ese asalto con sus propios ojos, pues en ese orden de ideas el juez dejaría de tener esa calidad de sujeto subordinado y se convertiría en un testigo más. Esto en cierta medida no es nuevo, es algo que desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII y XIX, si mal no recuerdo, no me fallan los cálculos, el profesor Jeremy Bentham, el fundador de la Escuela Filosófica del Utilitarismo, ya lo venía diciendo en su obra del Tratado de las Pruebas Judiciales. El primero en sospechar del propio conocimiento privado es el mismo juez, es decir, el que primero tiene que sembrarse dudas en torno a si decide o no la causa del litigio a partir de su propio conocimiento privado es el juez, porque qué posibilidad hay de controvertir un hecho o una afirmación que viene de la psique del juez. En primer lugar, tendríamos que adelantar un proceso psíquico que podría ser hasta un tanto metafísico de desgranar, de dilucidar y de extraer de su mente cuál sería la fundamentación de ese hecho. Y adicional también en el sentido de que al juez, o mejor dicho, al juez introducir ese hecho dentro del litigio se van a imposibilitar todas las facultades y todos los momentos que el respectivo procedimiento toque para la controversia de ese hecho. Es decir, cuando un juez aporta un conocimiento o un hecho a partir de su propia cosecha, un hecho a partir de sus prejuicios, un hecho a partir de sus prejuzgamientos, en ultranza lo que está haciendo este juez es socavar abierta y flagrantemente el elemental derecho de contradicción que alumbra a todo proceso jurisdiccional. Entonces, la invitación que yo quiero extenderles es que hagamos del proceso jurisdiccional, y sobre todo a nuestros estimados jueces que seguramente nos acompañan en este auditorio, es que hagamos uso de la jurisdiccionalidad estricta y no de la jurisdiccionalidad lata, donde simplemente
por comodidad mental, por facilismo intelectual, el juez lo único que hace es ajustar lo que las partes digan dentro de sus afirmaciones y negaciones y ajustarla a su modelo previo de lo que debería ser la decisión judicial. También en la ponencia que comparto con ustedes abordo el tema de los hechos notorios. Los hechos notorios, que desafortunadamente es un tema que las legislaciones procesales, sobre todo las que tienen un alto corte de activismo judicial, pues se esfuerzan bastante en regular, es la de los hechos notorios. Pero de estos hechos notorios también podemos dilucidar alguna serie de dudas bastante inquietantes. Primero que todo, ¿qué debemos entender por notoriedad? Esto también nos lo decía el propio Jeremy Bentham, es decir, la notoriedad puede ser una palabra tan vaga, tan amplia, tan abierta y tan etérea que lo que para un juez puede ser notorio, para las partes puede ser notorio, quizá para otra persona, para otro sujeto no lo sea. Y en ese orden de ideas, las legislaciones procesales construyen una aparente presunción de los supuestos hechos notorios en la medida en que son conocidos por una persona de mediana cultura, pero eso nos lleva a que ese hecho notorio no sea tan absoluto como las legislaciones lo hacen ver, sino que en realidad es totalmente relativo y en consecuencia se vuelve incontrolable, porque ya al momento de la decisión de la sentencia el juez introduce un supuesto hecho notorio ni siquiera firmado por las mismas partes, y en ese orden de ideas destruimos también la garantía de la contradicción. También queremos decir como fundamento de esta prohibición o de la ocasión mejor a que no tengamos hechos notorios en nuestras legislaciones procesales. El hecho de que exista o la posibilidad de que exista la declaración de hechos notorios altera la congruencia procesal como simetría entre lo pedido y afirmado y confirmado por las partes y la decisión. Y en ese orden de ideas también nos llevamos por delante la garantía no solo de la imparcialidad, sino también de la imparcialidad, en tanto que el juez termina haciendo actos típicos de parte, como lo es afirmar y probar. Bien. Quisiera quedarme más con ustedes acá compartiendo sobre este tema tan interesante, pero fuerzo ya entonces a entrar a las conclusiones sobre el por qué debemos erradicar los hechos notorios dentro de nuestras legislaciones procesales sin importar el apellido de derecho sustancial que le queramos poner, y también el llamado que desde un inicio les hiciera a reafirmar y a luchar por la prohibición del conocimiento privado. En primer lugar, con estas dos instituciones procesales nos llevamos por delante la garantía de la imparcialidad y la garantía de la imparcialidad, porque terminamos poniendo el juez a que se baje de su estrado, que se baje de su lugar supraordinado y lo ponemos a litigar a una de las partes. ¿Por qué? Porque el hecho de que el juez permita fallar con base en su conocimiento privado, o peor aún, que permita declarar un hecho notorio, lo convierte en un testigo privilegiado, incontrovertible, incuestionable e incontestable, cuando de entrada sabemos que es elemental y es obligatoria el derecho natural de contradicción que implica todo el proceso jurisdiccional. Entonces convertimos al juez en un testigo privilegiado. Si se me permite también el término, cuando damos cabida a los hechos notorios o cuando damos cabida al conocimiento privado del juez, se estaría trilateralizando el proceso en la medida en que normalmente el demandado, que es quien casi siempre termina siendo el más afectado, terminaría litigando no solamente contra su natural contraparte, que es el demandante, sino también contra el juez. En ese orden de ideas, estas dos figuras permiten la jurisdiccionalidad en sentido lato, como nos dice el profesor Luigi Ferrajoli, en tanto que convertimos al juez en un creador espontáneo y en un constituyente espontáneo de hechos, pretensiones y pruebas, cuando la labor del juez es simplemente atenerse en virtud de la congruencia procesal a lo que las partes le afirman, le confirman y le pretenden. Y digamos que también un trasfondo adicional detrás de todo esto es que seguimos insistiendo en perseguir la verdad material, la verdad verdadera, cuando eso en realidad es una ilusión que nos lleva a ir detrás o a ir en contra de las garantías del debido proceso que tanto nos enseña el profesor Alvarado de Lucio. Nuevamente, muchas gracias a este distinguido auditorio y muchas gracias a la ciudad de Azul por nuevamente recibirnos.